Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Bakari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez desde Jerusalén. Y como ya sabemos, Israel recomenzó el ataque en Gaza. Y nosotros tenemos que seguir explicando lo que está pasando en esta zona. Este es un video que les va a romper otro de los mitos que se andan divulgando por todo el mundo sobre el Hamas y sobre lo que está pasando en esta zona en estos momentos. Voy a hacer un paseo por un lugar comercial que se llama Mamila. Voy a subir para que veamos las murallas de Jerusalén y penetremos dentro de ellas por la puerta de Yafo. Y mientras ustedes se entretienen con la escenografía, yo les voy a seguir rompiendo mitos, porque es importante, tanto para los amantes de Israel y los que están con Israel, que los conozcan, para que puedan explicar y puedan dormir con la conciencia tranquila de que lo que nosotros contamos es la pura verdad. Y que en todos estos relatos que ustedes ven en la prensa universal no hay dos verdades, no hay dos caras de la moneda, hay una sola. Gracias por participar, amigos. Empecemos. Amigos, como les decía antes, necesitamos enfrentar la desinformación que se corre por el mundo con hechos, con explicaciones, con verdades, rompiendo falsas noticias que de tanto que las repiten se transformaron en mitos, y por eso quiero seguir brindando material para, primeramente, convencer a quien está del lado de Israel, que eligió el lado correcto del mapa, y segundo, para que ellos me ayuden. Le ayuden a Israel a mostrarle a los confundidos cuál es nuestra postura. Datos que matan relatos. Con el resto de gente, les sigo recomendando no perder sus energías o su tiempo. Quien apoya jamás es un caso perdido, y quien se identifica de manera excesiva con la postura de los palestinos de Gaza también tiene un serio problema, y enseguida les voy a demostrar por qué. Ayer comenzó otra etapa de la guerra, la tercera, la etapa que Israel pasó de llamarse ejército de defensa a ejército de ataque, y a medida que avancen los días, van a surgir nuevas declaraciones falsas sobre el comportamiento de Israel y el desarrollo de la guerra. Amigos, les aclaro de que hoy es domingo y aquí los domingos son días hábiles. Esta es la tierra de los judíos, el Estado judío, y para nosotros el feriado fue ayer. Por eso van a ver las tiendas abiertas y un día común y corriente. El primer mito que quiero romper es respecto a Qatar, o Qatar, no sé bien dónde se acentúa la A en español. Es verdad que hace apenas un año ellos eran la sede del Mundial de Fútbol y los ojos del mundo vieron una hermosa nación moderna y occidental. Tanto la FIFA como la prensa mundial tapó a toda costa los peligros que corría cierta gente que visitó aquel país, y salvo uno que otro país que de verdad boicoteó el evento porque no dejarían a los fans beber alcohol, predicar una religión que no sea el Islam, mostrar banderas de ciertos colores, de muchos colores, o manifestarse a favor de derechos humanos. Todo eso estuvo prohibido, amigos. Pero la verdad es que se trata de un país que subvenciona económicamente al ejército terrorista del Hamas, y les digo, 30 millones de dólares mensuales son los que les estuvo pasando en los últimos 16 años. Hagan la cuenta. Además, quiero decirles de que allí residen los líderes políticos de Hamas, y es el mejor refugio de esa cruel organización terrorista para defender a esos líderes de las garras del Mossad. Ustedes pueden preguntarme, y con razón, por qué el director general del Mossad estuvo allí hasta ayer por la tarde, en ese país. Estuvo más de 45 días negociando con los multimillonarios jeques. Pueden preguntarme por qué mi país negocia con terroristas, o peor aún, con los que subvencionan el terrorismo que quiere destruirnos. Pueden preguntarme cuál es el interés de mi primer ministro en incentivar en todos sus años de gobierno, casi 14, a que la plata de Qatar le llegue a las manos del Hamas encubierta en las palabras de ayuda humanitaria, sabiendo de que no es para ayuda humanitaria. Y ustedes entonces, si es que me hacen esas preguntas, tienen toda la razón. Y la verdad, no tengo respuesta. Prefiero pensar que fuimos agarrados como los líderes de la FIFA y todo el mundo bajo la telaraña de ese enorme insecto mortal, Qatar.
Lo cierto es de que ese país es un país asesino. Y aunque los vean negociando para la liberación de los secuestrados, algo humano, para que el mundo se crea de que son humanos, amigos, no se dejen engañar y sepan que se trata de un Estado criminal, fanático y radical, dispuesto a conquistar por medio del fútbol la expansión en Europa o por la fuerza en los países musulmanes. ¿Para qué? Para transformar este mundo en islámico yihadista, en el que todos aceptamos a Mahoma como el Mesías, y quien no, es un hereje que debe ser asesinado. Amigos, es así. ¿No me creen? Lean la verdadera prensa, que no les teme, aquellos que aún no fueron matados por escribir en contra de Qatar, o los que anónimamente atestiguan lo que vivieron o viven por cuestionar su política. Segundo mito. Todos estos días de cese de fuego, el Hamás los aprovechó para limpiar su nombre. Trajo a Gaza prensa de todo el mundo y se mostró como si fueran las víctimas de todo esto que está pasando. Mostraron las destrucciones por parte de Israel y entre todas sus mentiras, aseguraron que el Hamás no violó a las mujeres aquel 7 de octubre. Yo les cuento que está documentado que los investigadores israelíes estuvieron documentando una campaña de brutales violaciones llevadas a cabo por el Hamás contra mujeres. Por el momento hay más de 1000 testimonios y 66.000 videos clip presentan una imagen de amplia y sistemática violencia sexual, así como de tortura, desmembramiento y también mutilación. Lo increíble es que eso no impidió que se difunda el mito de que jamás no cometió violaciones. Quienes deseen leer en primera persona los relatos de violencia sexual del Hamás pueden hacerlo en muchos medios extranjeros que realizaron extensas entrevistas con los sobrevivientes de aquellos ataques de Hamás y revelaron que las violaciones fueron parte integral de todos los ataques. La inmensa cantidad de relatos que corroboran los hechos indica que las miles de víctimas y testigos que describen las atrocidades del Hamás dicen la verdad. Amigos, ¿sabían que 2 de las secuestradas llegaron embarazadas a Israel? Si eso no es violación, entonces que aquellos negadores me expliquen violación qué es. Otro de los mitos que quiero romper es que Israel ataca a mujeres y bebés. El mito respecto a que el principal blanco de los ataques de Israel son mujeres, niños y otros grupos de civiles indefensos y no los terroristas de Hamás, lamentablemente va ganando fuerza en todo el mundo. Los memes resultantes incluyen imágenes de tumbas en Gaza al lado de imágenes de tumbas masivas en los campos de concentración de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y carteles equiparando la estrella judía, la estrella de David, con una esvástica. Las acusaciones afectan a las comunidades judías de todo el mundo y si no me creen, vayan ahora y hablen con sus vecinos judíos de sus respectivos países. Dato mata relato. Y en realidad Israel declaró que tiene 2 objetivos militares en Gaza: liberar a todos los secuestrados que capturó el Hamás, ya sean judíos o no, y destruir el liderazgo de Hamás para siempre. Si alguien pone en riesgo a las mujeres y niños de Gaza, es el Hamás, que coloca sus centros militares en hospitales, escuelas, mezquitas y edificios residenciales y que durante semanas ha luchado ferozmente desde estos sitios civiles. Hace ya 9 años la NATO documentó el cínico uso que Hamás hace de su propio pueblo como escudos humanos al reportar que, y les leo, los usos más habituales de escudos humanos por parte de Hamás incluyen disparar cohetes, artillería y morteros desde áreas civiles densamente pobladas, por ejemplo escuelas, hospitales y mezquitas. Si el ejército de Israel usa fuerzas letales y provoca un incremento de las víctimas civiles, Hamás puede, y es lo que está haciendo, utilizar eso como herramienta de guerra legal. Es decir, puede acusar a Israel en un futuro de cometer crímenes de guerra.
Que los civiles sufren en Gaza es algo real, obvio. Pero la culpa de esto es solo del Hamás, que roba la ayuda que recibe su pueblo, se niega a permitir que los civiles accedan a sus 500 kilómetros de sofisticados túneles subterráneos y que usen sus suministros, y solo sigue fortaleciéndose porque el mundo continúa condenando a Israel. El mito respecto a que los objetivos de Israel es crear miseria para los civiles de Gaza se ve facilitado por el hecho de que los medios de comunicación, los occidentales en especial, casi nunca discuten los logros militares de Israel. Ellos se quedan en cambio en historias del sufrimiento individual de los civiles en Gaza, lo que da la apariencia de que Israel no tiene objetivos militares y que todo lo que hace es enfocarse en venganza o en dar un castigo colectivo a toda la población de Gaza, a los civiles. Pero la verdad es que Israel logró un progreso significativo en sus objetivos militares. Según tengo entendido, 10 de los 24 batallones del Hamás, cada uno de los cuales el 7 de octubre contaba con alrededor de 1.000 soldados, ya no pueden operar. Israel estima que han matado aproximadamente a 5.000 combatientes de Hamás y han capturado varios de los sitios desde los que Hamás disparaba misiles en la ciudad de Gaza. Hamás sigue enviando regularmente misiles de largo alcance a los centros civiles israelíes, incluso ayer sábado y hoy domingo. Amigos, sí, se enteraron. Este es otro hecho que casi no es publicado en el occidente. Pero lo cierto es que siguen lanzando misiles. Es verdad, mucho menos. Y eso, ¿saben gracias a qué? Es gracias a nuestro ejército y no porque no tengan ganas de lanzar y seguir destruyendo nuestra amada patria. El último mito que quiero tocar en este video, porque pienso seguir haciendo videos, que no les quede duda, hasta que me vaya al ejército. Es un mito que quiero tocar, aunque sé que a muchos de ustedes no les va a gustar. Pero piensen, razonen, estudien. Y es que los habitantes de Gaza no apoyan al Hamás. Y reconozco que yo era uno de los que pensaba lo contrario. Basta de esa mentira. Como les vengo diciendo, yo era uno de los que creía en ese mito, pero ya me lo rompieron. Ellos mismos, las imágenes que veo en televisión y los testimonios que vemos de aquella pobre, entre comillas, gente. Lo cierto es que en las últimas semanas surgió el mito de que Hamás es poco popular en Gaza. Y la realidad es más matizada. En el año 2006, Hamás fue elegido popularmente para gobernar Gaza. Y en los años siguientes, el apoyo al grupo, designado como organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, creció una barbaridad. Una encuesta realizada por Arab Barometer, que incluyó el día previo al devastador ataque de Hamás del 7 de octubre, reveló que solo alrededor de la cuarta parte de los habitantes comunes de Gaza mostraban un apoyo entusiasta hacia el Hamás. Los encuestados declararon que estaban cansados de la corrupción de Hamás, el robo del dinero que recibían de ayuda, la incompetencia y la autocracia. Sin embargo, Hamás logró armar un ejército de alrededor 40.000 terroristas. Cuando los terroristas de Hamás regresaron con aproximadamente 240 rehenes de Israel, en Gaza, así como en Cisjordania y en otras partes, se reunieron grandes multitudes a celebrar con ellos, bailando, tocando música, disparando sus armas al aire en señal de festejo y repartiendo caramelos. Sí, amigos, multitudes. Dato que mata relato. Y otra cosa, desde el 7 de octubre, la popularidad de Hamás en Gaza y en otros lugares se ha disparado para arriba. Una encuesta publicada el 14 de noviembre por el Grupo de Investigación y Desarrollo del Mundo Árabe reveló que el 64% de los residentes de Gaza declararon apoyar a Hamás, incluso extremadamente o relativamente con fuerza. El 75%, como ya les conté en otro video, apoyó la masacre de 1.200 israelíes perpetrada por el Hamás aquel sábado 7 de octubre. Dato mata relato. Y por último, quiero romper otro mito. Que las declaraciones de Hamás son una fuente confiable de información, como dicen en muchos medios. Burrada.
La guerra en Gaza transformó prácticamente la vida de todos sus residentes. Muchos civiles inocentes han muerto o resultado heridos en los ataques de Israel contra los objetivos de Hamás. Todas y cada una de las muertes civiles es una tragedia, no lo niego. Las estadísticas proporcionadas por los funcionarios de Gaza sobre el número de personas muertas y heridas probablemente no tienen ninguna relación con la realidad, y eso lo puedo decir con seguridad. Todos los funcionarios de Gaza viven con miedo a Hamás. Cada estadística proporcionada por el Ministerio de Salud de Gaza es una declaración difundida directamente por el Hamás. Ni siquiera los agentes aparentemente independientes son libres de decir lo que piensan. ¿Quieren ejemplos? Tomemos el caso del Dr. Mohammad Abu Salmiya, director del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. Durante el ataque de Israel al hospital, que la inteligencia de Israel declaró que es el centro de comando y control del Hamás, el Dr. Salmiya fue objeto de frecuentes entrevistas por parte de agencias de noticias extranjeras. Supongo que ustedes lo vieron. Ahí él afirmó que su hospital no tenía vínculos con el Hamás. Sin embargo, las tropas israelíes, cuando llegamos allí, encontraron pruebas de que Hamás utilizaba el hospital como base y encontraron filmaciones del circuito cerrado de televisión de los terroristas de Hamás llevando a ese hospital a los rehenes israelíes. Los cuerpos de 2 rehenes israelíes secuestrados, fueron encontrados dentro del terreno del hospital. ¿Más pruebas que eso? ¿Quieren más? El 22 de noviembre, las fuerzas israelíes arrestaron por fin al Dr. Salmiya. ¿Cuándo? Mientras trataba de escapar al sur de Gaza, y lo acusaron de operar un centro de Hamás en el hospital con una red de médicos que cooperaron con aquel grupo terrorista. ¿No me creen a mí? El veterano periodista Bret Stephens describió que casi es imposible obtener estadísticas reales de Gaza. Él dijo que las audiencias occidentales nunca podremos captar la naturaleza del conflicto actual hasta que internalicen un hecho central. En Israel, los periodistas cuentan las historias que ellos desean contar y no viven con el miedo a que llamen a sus puertas en la medianoche. En contraste, los territorios palestinos son repúblicas de miedo. Los palestinos no son más ni menos honestos que las personas de cualquier otra parte. Pero como ocurre con cualquier régimen tiránico o fanático, aquellos que se alejan de la línea aprobada se ponen en grave peligro, no solo de ellos, sino también de sus familiares. Concluyendo, amigos, y disfrutando de este hermoso día, de este hermoso paseo en Ciudad Santa, les quiero decir de que en este momento se luchan 2 guerras. Una es la guerra física que Israel lucha contra el Hamás, y la otra es la difusión de mitos dañinos contra el Estado judío, el Estado de Israel. Cuando a ustedes les quiero pedir, vean o escuchen una mentira, deben hablar, amigos. En las redes sociales recuerden que el objetivo no es convencer a los dedicados antisionistas, sino publicar información correcta y enlaces a fuentes confiables de noticias para que una audiencia más amplia pueda tener acceso a ella. En los sitios de noticias, comenten cuando vean un reportaje tendencioso, escriban cartas a los medios de comunicación locales cuando vean algo que no es exacto. Yo creo que ante todo debemos educarnos a nosotros mismos. Leer en línea noticias de Israel, les dejé enlaces la otra vez en la pestaña de comunidad de este canal. Amigo, conviértete en la voz de la razón en tus medios sociales, en tu escuela o en tu trabajo, ofreciendo una perspectiva inteligente sobre las noticias y sobre alguna de las mentiras y calumnias contra mi amado país Israel, que supongo tú también amas. Am Israel Jai, amigos. Con esta hermosa vista de Jerusalén, cierro el video pidiéndoles, obviamente, que difundan este material y si les gustó, por favor, un me gusta, un comentario y todo lo que ustedes quieran para apoyar este proyecto. Shalom.